Señores, lo de esta noche fue un desastre, ¿no? Un desastre. Un desastre. Perder con Brasil siempre puede estar en los planes, pero caer goleados 4-0 de la forma en que se cayó, con escasas respuestas, no puede tener otro calificativo que eso, ¿no? Lo de esta noche, la presentación del equipo de Fossati fue un desastre. Las ilusiones habían subido después de ganar el Uruguay, pero eso es lo que nos pasa siempre, ¿no? No terminamos de analizar bien las cosas. Habíamos dicho, después del triunfo con Uruguay, seguimos lejos, seguimos lejos. Es difícil, es difícil. El equipo funciona, sigue sin funcionar. Defendemos bien, atacamos mal. Pero hoy día ni siquiera defendimos bien. Y dejó en evidencia las falencias, la imposibilidad que ha tenido el técnico Fossati de realmente hacer que funcione el esquema. Porque Perú, como lo demostró con Colombia, puede defenderse bien e intentar algo, como hizo un gol y después le empataron el partido, como le pasó con Uruguay, que puede defender bien e intentar algo y hacer un gol, luchando, entrando, metiendo huevos, lo que sea, pero llegó el gol. Pero el gran problema del equipo de Fossati es que tiene mil dificultades para atacar con posibilidades. Más allá de la inco, de la vehemencia, de las ganas que le puedes poner, eso te pueden servir, pero no siempre te van a servir. Siempre tienes que tener ideas arriba. Y el equipo de Fossati, así como ha tenido orden, que se lo hemos destacado, por ejemplo en el partido con Uruguay y con Colombia, el tema es que si te meten un gol, si le meten un gol al equipo de Fossati, ya no tienes cómo revertir eso. Pasó en la Copa América con Canadá. El equipo estaba ahí intentando, le metieron un gol, quiso salir, salió y casi le meten 2 o 3 goles. Casi meten un segundo, tercer gol. Se vio en la Copa América, se desordena el equipo. Argentina le metió un gol y listo, le metió otro después. Ecuador, en Quito, le hace un gol y Perú ya no tuvo respuestas arriba, porque no hay respuestas realmente, y esa es la gran falencia del sistema, del funcionamiento del sistema, que Fossati no ha podido superar. Tenemos orden hasta cierto punto si no nos hacen un gol, pero si nos meten un gol y queremos salir, como pasó, y ahora con Brasil, peor con Brasil, pagamos las consecuencias y termina en esto. Un verdadero desastre, un 4-0 que nos deja penúltimos como estamos, porque Chile, felizmente, le metieron 4-0 en Colombia. Pero hemos quedado ahora, si estábamos a 5 puntos del séptimo lugar, ahora estamos a 6. ¿Y por qué? Porque Argentina lo devolvió a la realidad a Bolivia, le metió un cachetadón, le ganó por 6-0, se quedó en 12, Perú tiene 6, está a 6 de ese séptimo puesto. Y en números uno puede decir, todavía restan jugarse 8 partidos, 8 por 3, 24 puntos. O sea, ¿se podría? Sí se podría, pero futbolísticamente es muy difícil, porque podemos tener orden, pero no tenemos ideas para llegar arriba, no tenemos... Y si nos hacen un gol, nos desordenamos, y más aún con equipos como el brasileño. Yo había escuchado a mucha gente periodistas jóvenes que decían, vamos a enfrentar al peor Brasil de la historia, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si tú has visto fútbol de hace recién 20 años, no puedes decir es el peor Brasil de la historia, porque no has visto nada. Brasil siempre es Brasil, y si tiene jugadores como Rafinha, Rodrigo, son jugadores hábiles, hasta los suplentes, que Brasil es el equipo, una vez dijo Maturana, Brasil puede acabar con la carrera de un técnico. Siempre, Brasil es Brasil. Y si le das esas facilidades te mata, te mató, como nos mató a nosotros. De un momento a otro nos metieron 3 goles, después los 2 penales y listo. O sea, ni cómo decir el primer penal no debió cobrarse ya, no, pues te ganaron bien, te llegaron por todos lados, el equipo intentó salir cuando estaba abajo y ahí es el gran problema porque no tenemos juego y porque los jugadores en los que nosotros vemos que aparecen bien en un partido, al siguiente ya no lo están, ¿no? Por ejemplo, Peña hoy día muy bajo, ¿no? Como lo vimos bien contra Colombia, mal contra Ecuador. Muy bien contra Uruguay, mal hoy día. Y otra cosa, ¿no? Todos pedimos a Reina de titular, Ryan Reina, pero Ryan Reina hoy día también no solo se hace sacar una amarilla bien tonta, bien estúpida que lo deja fuera del partido con Chile, sino que después no trascendió. Y cuando entró Grimaldo tampoco. Entonces tenemos los jugadores hábiles y jóvenes que tenemos, tampoco son garantía para poder ir al frente. Entonces no tenemos las armas. Y Fossati también se ve contra eso, de que no tenemos las armas suficientes. Se lesionó Valero hoy día, al final entró Ramos, pero no tenemos más. ¿De dónde tenemos más? Si la Padula estaba lesionado, Paolo ya no juega,
Ramos es todavía joven, Valera se lesionó, entonces tuvo que jugar con Orejas, que no es 9, y con Reina, que tampoco es 9, y no hubo desequilibrio alguno y no hubo manera de llegar, ¿no? Hoy día Fossati puso hasta 3 esquemas distintos. Empezó prácticamente con un 5-4-1, porque Castillo volanteaba junto a Cartagena, quedaban Peña, Brian Reina y Oreja prácticamente arriba. Pero no teníamos cómo llegar, cómo asociarnos contra un equipo brasileño que no es de los mejores, pero siempre es Brasil, claro. Después cambió a su 3-5-2 y terminó jugando casi con un 3-4-3, pero desesperado totalmente. Y en ataque, como les digo, no hay funcionamiento en este equipo y la consecuencia ha sido esta. Hoy día también, así como a Chile le metieron un cachetadón y a Bolivia también nos metieron a nosotros un cachetadón hoy día, después de creer que contra Uruguay haber ganado 1-0, más con ímpetu y con ganas y con cierto orden. Hubo orden contra Uruguay, pero el orden no alcanza cuando te hacen un gol e intentas salir, porque ahí te desordenas por completo, y ese es el tema del funcionamiento. O sea, si podemos asegurar el 0, podemos quedarnos con un empate y por ahí buscar un gol. Pero si nos mete un gol, ese es el problema. Como les digo, pasó en la Copa América con Canadá, con Argentina, pasó con Ecuador, ahora pasa con Brasil. Nos meten un gol y nos fregamos, porque no tenemos idea, no tenemos cómo llegar arriba, más allá del ímpetu de meter y de tener ganas, que eso no alcanza. Entonces la consecuencia es que hemos quedado, seguimos penúltimos, Chile es último por un punto, pero ahora estamos a un punto más del séptimo lugar. Estábamos a 6 o a 5, ahora estamos a 6 puntos, ¿no? Y entonces, como les digo, faltan 8 fechas y uno diría, bueno, si estamos con 6 puntos, tendríamos que llegar a 21, nos faltarían 15. O sea, de esos 24 hay que lograr 15. ¿No? Ganamos los 4 de local que nos quedan y sumamos un triunfo afuera. O sea, matemáticamente uno diría, todavía podemos pelear por ese séptimo lugar. Pero es bien difícil cuando hay un sistema que no funciona bien y que funciona con cierto orden en defensa hasta que nos meten un gol. Nos clavan un gol, entonces intentamos salir y nos jodemos, porque no nos desordenamos, y más aún con equipos como el brasileño. Cualquier equipo veloz nos clava, nos termina goleando, nos termina ganando. No tenemos posibilidades, y ese es un tema de Fossati, unido además, tema de Fossati, porque él no ha podido darle él se ha preocupado mucho en tratar de darle un esquema de que no nos hagan gol, mantener el serio y de ahí buscar con una pelota parada, un contragolpe, pero si nos meten un gol nos jodimos, como le digo, y eso se vive ya contra Brasil. Ese es un tema de Fossati que no ha podido superarlo en todo este año dirigiendo la selección, pero también es un tema de jugadores, porque todos se pedíamos a Brian Reina y vemos que no puede desequilibrar cuando queremos que desequilibre. Entra Grimaldo y tampoco. Se lesionó Valera y el chico Ramos todavía es muy joven. No tenemos peso ofensivo. Peña no trasciende en los partidos de afuera. Juega bien un partido y el otro no. Entonces, ¿cómo hacemos? Hoy día los laterales volantes, los carrileros, estuvieron muy preocupados, es cierto. Los brasileños son muy hábiles y te pueden, en una te hacen una finta y te fregaste también. Y López y Advíncula prácticamente no salieron. Hubo por momentos cuando nos meten el primer gol que intentamos salir un poco, pero con temor siempre del contragolpe. Nos agarraron mal parados. Hoy hasta Zambrano no tuvo un buen partido, ¿no? Fue partícipe de los 2 penales, le sacaron una amarilla. Y lo peor es que hemos quedado con jugadores menos por el partido con Chile. No va a tapar Galese por reclamar. No va a estar Brian Reina por un foul bien sacada la amarilla. Tampoco va a estar, hay uno más que no va a estar, no recuerdo, pero tenemos 3 jugadores menos que no van a estar en el partido con Chile, ¿no? Entonces, desastre por donde se le mire. ¿Qué posibilidades tenemos? O sea, futbolísticamente es muy difícil, porque si nos dejamos llevar solamente por partidos como con Uruguay, más por la parte emocional, después terminamos dándoles un golpazo como el que ha pasado esta noche, ¿no? Después del triunfo con Uruguay destacamos el orden y el que Fossati había ganado con su sistema, pero fuimos claros. ¿Estamos lejos? No. ¿El equipo ha mejorado el funcionamiento? No. Porque seguimos defendiéndonos, pero para atacar tenemos mil problemas. Y lo dejamos en claro, pero la parte emocional del hincha, de la gente, siempre cree que se puede más, y la verdad es que no estamos para mejores cosas, ¿no? En la tabla estamos novenos con 6 puntos, diferencia de gol de -11. El peor de todos es Chile, que tiene -13.
Nosotros -11. Y Bolivia, que hay que alcanzar, que está séptimo, tiene -10. Con las 6 pepas que lo emitieron los argentinos. Venezuela está octavo y tiene -2. Tiene más posibilidades, ¿no? de ese séptimo lugar. En la siguiente fecha Perú juega con Chile. Ya digamos que Perú le gana a Chile. Bolivia, que está séptimo, visita a Ecuador. Va a perder, pues, ¿no? Debe perder. Nosotros haríamos 9, Bolivia se quedaría en 12. Sin contar a Venezuela. Pero en el siguiente partido vamos a Argentina y en Argentina lo más probable es que nos pase lo que le pasó hoy con Brasil. Porque si Argentina nos mete un gol que hoy día le metió 6 a Brasil, vamos a querer salir, nos vamos a desordenar. Y al no tener trabajado las variantes de ataque, los mecanismos de ataque en el sistema de Fossati, pues nos va a pasar lo mismo, que nos meten un contragolpe y nos meten el segundo hasta el tercero. Entonces, y después Bolivia juega de local con Paraguay, que podría ganar. Esto sin contar los partidos de Venezuela, que podría dispararse y agarrarse el séptimo lugar. Entonces todo es muy complicado porque y la gente se da un cachetazo aún peor porque después de ganar el Uruguay con ímpetu, con ganas, jugando a lo macho, como dijimos ese día, que está bien, que sí que juega la eliminatoria, pero no todos los partidos los puedes ganar así, tiene que tener funcionamiento. Es lo que le pasa a Chile, por ejemplo. Chile no tiene cero funcionamiento y hoy día se lo demostraron en la goleada en el 4-0. Y lo de Bolivia, que le han metido 6, ha jugado contra el campeón del mundo, es cierto, pero Bolivia se la juega todos los partidos en el alto, ¿no? A sumar esos partidos que le quedan de local y... Porque afuera, más allá del partido que le ganó a Chile, pero Chile está mal. No es un gran rival Bolivia. Y nosotros estamos en ese grupo de los que prácticamente están fuera porque no tenemos un funcionamiento adecuado, porque Fossati no ha logrado darle, ¿no? Porque la realidad es esa, que en todo el año Fossati ha intentado tener un equipo que se defienda, que marque, conserve el cero, y de ahí ver una posibilidad para hacer un gol. Ese ha sido su esquema, pero no se preocupó por hacer variantes de ataque. Bueno, él admite, somos de los menos fuertes del continente, dice. Él lo ha admitido, dice. Y yo creo que ahí no está mintiendo, porque tú ves los cambios y uno dice, ¿y por qué no jugamos con un 3-4-3 con dos extremos, con Brian Reina y con Grimaldo? Pero tú lo ves hoy día contra Brasil, con tu Brasil que no es el mejor de todos, pero tampoco es el peor de la historia, como muchos tontos dicen. Y no trascienden, pues, no trascienden, no le vemos lo que queremos. Y no tenemos más tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de pelear arriba? Es bien difícil. Y sobre todo cuando los jugadores llamados a aparecer como Advíncula, el mismo López, Peña, no aparecen en un partido en el que uno pensaba que podían hacer algo más. Perú hasta antes del primer gol del penal mantuvo cierto orden, es verdad. Porque eso de trabajar con 5 atrás, y hoy día puso 4 en la volante y uno más, cortábamos los espacios a Brasil. Pero es muy arriesgado solamente jugar a mantener el cero, mantener el cero, mantener el cero con equipos como un brasileño que tiene jugadores que te desequilibran, ¿no? Sabiño, Rafinha, Rodrigo. Son jugadores demasiado hábiles, inclusive los que entran en la banca, que con movimientos te pueden mover toda la defensa y entonces te van a desequilibrar. Tú tienes que hacer un esquema para defenderte bien, pero tienes que pensar también en el arco rival. Y Perú no piensa en el arco rival porque no sabe cómo llegar. Han habido bajas, es verdad, han habido lesionados, pero no tenemos cómo porque Fossati se preocupa en defender y poco en atacar. Una pelota parada que les trabaja, ¿sí? Y algún contragolpe, pero no alcanza. Entonces hay que admitir eso y lo de hoy, como les digo, fue un verdadero desastre para quedar penúltimos y con chances muy, muy, muy pocas. Matemáticamente uno dice, ah, sí, podemos, si sumamos y sumamos. Pero futbolísticamente es bien difícil para llegar inclusive a ese séptimo lugar porque el fixture y la distancia de puntos, estamos a 6 puntos de ese lugar y los demás equipos también juegan y también intentan. Tendríamos que esperar que los otros se caigan 2 veces, nosotros ganar 2 veces seguidas y ahí intentar y seguir sumando. Es bien difícil, bien difícil. Hoy día hubiera sido... Perú, el hecho de haber perdido tanto el año pasado puso a Perú en una situación desde que la asumió Fossati en esta parte de la eliminatoria de solamente sumar, sumar y sumar. Entonces ya no podemos perder. Y si perdimos en Quito y hoy día una goleada tan fea contra Brasil, pues no nos vale para nada, pues no es cierto. Y encima tenemos una diferencia de gol que es la peor después de Chile. ¿Se podía esperar esto? Se podía esperar porque, como les digo, contra muchos tontos que dicen el peor Brasil de la historia es porque ven fútbol hace 20 años y califican un equipo del peor de la historia cuando ni siquiera han visto los anteriores. Y eso repiten y repiten y repiten, mucha gente repite, sí, a este Brasil se le gana. No, pues Brasil es Brasil. Y Brasil tiene jugadores
que te pueden romper en 1 metro cuadrado y con un par de paredes están frente al arco. Entonces había que tener mucho cuidado, pero una vez que nos hicieran el gol, de repente lo mejor hubiera sido quedarnos atrás y perder por 1-0 y no por tantos goles, ¿no? Porque si no tenemos, hay que admitir eso. Fossati dice, somos un equipo de los menos fuertes. Tienes que admitir que no teníamos cómo llegarle a Brasil. Inclusive tenías bajas, no podías. Había que aguantar por lo menos el 1-0. Intentamos salir, nos desordenamos por completo y fue, como les digo, una debacle. Porque por más que sea Brasil y todo lo que significa jugar contra Brasil, perder 4-0 en la eliminatoria, en la situación en la que estamos, nos pone peor, peor totalmente, ¿no? ¿Qué se puede esperar? El próximo partido es con Chile, duelo de coleros. ¿Podemos ganar a Chile? Seguramente que sí, en Lima seguramente. Pero ahí viene Argentina y nuevamente otra derrota. Y para la próxima parte de la eliminatoria vamos a llegar diezmados no solo en lo futbolístico, sino en lo mental también, porque el equipo no está preparado para hacer 2 partidos seguidos buenos, ¿no? Y eso tiene que ver con los jugadores de más experiencia, los chicos que no están preparados, no están listos para una situación de este tipo, y por un técnico que, asumiendo que no tiene las armas necesarias, tampoco ha intentado o ha podido darle otra tónica una vez que defendemos y controlamos la pelota para dar la transición. ¿Cómo hacemos la transición rápida, conteniendo la pelota? ¿Cómo lo hacemos? Eso lo decíamos de la Copa América y no se pudo. La gente se ilusionó por el partido con Uruguay, pero no basta pues. Y no había que ir solo por la parte emocional, sino había que analizar. Y analizando te dabas cuenta que, sí, que seguía siendo todo muy difícil porque teníamos que ir a Brasil a sumar, empatar o ganar. Y en esa circunstancia, con un equipo que solo defiende y no sabe atacar, era muy, muy, muy arriesgado y se vio. Y terminó siendo un desastre, ¿no? Un desastre como lo que pasa en el país, ¿no? No solamente en el fútbol, ¿no? Un país en donde matan a un profesor delante de sus alumnos, en donde sale el ministro del Interior a minimizar el hecho diciendo no fue extorsión, fue por otra razón, normalizando esto que pone al Perú ya en una situación de que ha tocado fondo, ¿no? ¿No? Donde la policía va a hacer un allanamiento a unos delincuentes y no puede entrar porque no puede hacerlo por la ley que ha dado el Congreso que defiende a los criminales, en donde sale un general que es congresista como Montoya, que firmó hasta la sujeción a Montesinos y dice no vamos a cambiar nada como si fuera un dictador. En ese Perú de desastres, donde hay una presidenta que también está del lado de los criminales, porque si tú no combates la criminalidad, entonces defiendes a los criminales, y donde el Congreso parece que es la parte legal de la criminalidad en el Perú, en ese país es difícil esperar también, por más esfuerzo que hagan los jugadores, tener un buen equipo, una buena selección que nos dé al menos una salida de alegría. Pasó contra Uruguay, pero ya no pudo pasar hoy día. Fue un desastre como lo que está pasando en el país, gracias al gobierno y al Congreso. Y el fútbol no es ajeno el fútbol, no pudo ser ajeno. Y terminó en esta derrota horrible contra los brasileños, que nos hace pensar que el camino es tan complicado que podríamos decir que prácticamente estamos fuera por más que peleemos. Es muy difícil, muy difícil. De aquí hasta la fecha de noviembre, contra el equipo chileno, que no sé si viene Gareca, a ver si le ganamos en duelo de coleros a Chile, y ahí nos viene Argentina, que puede ser algo parecido contra Brasil, porque este equipo de Fossati quiere defender pero no sabe atacar, porque no está preparado para eso y porque no tenemos jugadores para eso, y porque en el sistema tampoco se ha podido hacer lo necesario para que una vez que recuperas ir al ataque con posibilidades. Terminó esto, fue un desastre. Yo diría que estamos muy cerca, si no es que ya estamos eliminados, muy cerca de la eliminación, ¿no? Una cosa es dejarnos llevar por la emoción, hay que analizar, y la realidad es la que le estamos plantando acá, como le dijimos después del partido con Uruguay. No estamos cerca, es difícil y todavía no hay funcionamiento. Eso lo dijimos en el triunfo y ahora en la derrota lo ratificamos. Y así están las cosas. Un desastre por donde se le mire. Lo que pasó hoy muy parecido a lo que hacen los gobernantes del Perú en esta hora en el país. Te invito a que te suscribas al canal, que nos dejes un like, un comentario, y nos vemos pronto para seguir hablando de selección o de más fútbol y de todo lo que pasa en el Perú. Chao.